Encuentro de hoy. Muy buenas tardes a todos. Hoy es viernes 26 de noviembre de 2021. Estamos en el curso de complejidad de optimización en el segundo semestre de 2021. Y el tema de hoy pues tiene que ver con el modelo de programación orientado a objeto. Entonces pues quedo atento a las inquietudes que ustedes tengan sobre el modelo orientado a objeto. No sé quién quiere empezar o quién quiere hacer sus primeras inquietudes. Yo les mandé un mensajito por, ¿cómo se llama? Por el foro, por alguien que mandó una pregunta sobre carga. Pues les mandé al foro para compartir la respuesta de todos, pero pues no sé quién tuvieran inquietudes, eso quedó claro, tengan alguna otra inquietud. O si quieren ir al quiz de una sin preguntar nada. Dale, Yo Oli, tengo, yo tengo dudas más del taller como tal, realmente. cuéntame. La primera es, o sea, yo estaba mirando el punto ese de la herencia múltiple, pues, o sea, que le puedo meter todas o sea, que herede de n superclases, pero, o sea, yo estaba mirando la implementación que dan nada más para dos y, o sea, la verdad en el libro no la entiendo. O sea, ni siquiera entiendo la de las dos, la que es con dos nomás. Ah, ¿no? Muestra a ver, muestra a ver, la miramos. La que es con dos. Entonces ya traigo el libro, abro el libro. según- mm, es- ¿Recuerdas la página donde está eso? Yo no sé porque yo tengo una versión vieja del libro. Ah, ya. Ya. Programación. Ah, a ver si estoy en el que es. Ya casi, ya casi. 7.6 creo, dice en el anuncio, más para abajo. Ya casi, yo creo. Era subo así más bien. Pues,
o ya vamos llamando. Pero bueno, entonces sí tienen claro que es un objeto y esas cosas, ¿cierto? En el fondo, porque si no, Pues, o sea, por mi parte, sí, no, de todos modos, eso es algo que en estos momentos quedamos todos de somos de pregrado solamente aquí, ¿cierto? sí, sí, sí. O sea, eso de todos modos es algo que también se toca cuando uno ve, ¿cómo es que se llama esa? FLP con Racket. Sí, sí, pero sí, bueno, insisto, sí, sí, pero digamos, en este contexto, ¿cómo se implementó el objeto? Porque estamos implementando programación orientada a objetos con programación con estado. O sea, no hay ningún concepto más, sino ahí es una abstracción lingüística. Entonces, aquí está lo de la herencia, pero sí es importante, bueno, miramos el de la herencia y después miramos si es importante entender el de los objetos. Esta es la que dice que eh, esta es la función heredar de que lo que hace es crear, sí, esta es la herencia, ¿cierto? Que esta es la de que quiero crear la clase uno que hereda de la clase 2 y de la clase 3, creo que es esta, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué, bueno, cuál es el concepto importante aquí de heredar múltiple? ¿Cuál es el problema que se presenta cuando se hace herencia múltiple? Es que usted puede heredar de dos clases y esas dos clases de las que va a heredar tengan un método con el mismo nombre. Y entonces usted no puede, no sabría de cuál heredar. Entonces, en ese caso, habría conflicto de nombres y dirían, no puedo heredar porque no sé si heredo el método que se llama A, del método que se llama M de la clase A o el método que se llama M de la clase B. Disculpe, profe, ¿está grabando? No, no estoy grabando, ¿cierto? Le Entonces, ¿qué pongo a, grabo? le pongo a grabar. No, sí, sí estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Ah, bueno. Sí, sí estoy grabando. Entonces, entonces, cuando uno va a heredar, verá, hago un dibujito aquí. Mm, Cuando uno va a heredar, digamos que tengo la clase A y la clase B, y voy a heredar, y voy a hacer una clase C que hereda de A y de B. O sea que la clase C hereda del señor A y la clase C hereda del señor B. Entonces, ¿cuál es el problema que puede existir? Que en la clase A haya un método que se llame M, digamos, y en la clase B haya un método que se llame M, y entonces la pregunta es, ¿este señor a quién hereda? ¿A este M? ¿A quién coge? ¿A ese M o a este otro M? Entonces, en ese caso se dice error, no puedo heredar porque hay un conflicto para heredar, entonces no hereda y la herencia falla. ¿Cuándo podrían haber conflicto? Si el señor C define su propio M, o si el señor D define su propio M, no importa que ellos tengan un método que se llame M, porque el que va a funcionar es este. Yo no tengo que decidir si heredo de allá o de allá porque me lo están definiendo acá. Entonces, eso es básicamente, si no hay métodos en conflicto, pues heredar es que este señor tenga los métodos de este y tenga los métodos de este y ya. ¿Listo? Entonces, eh, eh, entonces, entonces, ¿qué es lo que hace esta función de heredar de? Dice, la clase uno va a heredar de la clase 2 y de la clase 3. Entonces dice, averígüese cuáles son los métodos que se llaman M1 y los atributos de la clase uno. Averígüese cuáles son los métodos, lo guardan en M2 y los atributos lo guardan a 2 de la clase 2 y averígüese cuáles son los métodos y los atributos de la clase 3. ¿Cierto? Qué hace desenvolver? ¿Eso es una función del mismo Z o eso es algo que está implementado en otra parte? Sí, O qué? esa es una manera
como de cifrar qué es lo que hay por dentro. O sea, yo para poder, eh, o sea, antes, por ahí en alguna parte se habló de envolver y desenvolver cuando había nombres, que era una manera de ponerle seguridad a los tipos de datos. Pero digamos, por ahora no te preocupes por qué es envolver o desenvolver. Eh, digamos que sí, sí, por eso preguntaba si está claro que es una clase primera. Voy a poner aquí el OZ, en donde están eh, en donde están las clases como fueron implementadas. Es que eso estaba aquí arriba. Pues, a ver si lo entendí, sí, o sea, si entendí bien el de los videos, detrás de todo, finalmente lo que hay es un registro con, pues, con las etiquetas y los procedimientos, ¿no? Eso es lo que Y, voy a mostrar. Una clase finalmente es un registro que tiene dos campos, uno que se llama los atributos y uno que se llama los métodos. En atributos lo que tiene es los nombres de los nombres eh, de los atributos, los nombres de los atributos, es decir, los nombres solamente, no tienen ni celdas ni nada porque esta es una clase. O sea, una clase termina siendo un registro que tiene dos campos. Atributos que tienen los nombres de los atributos, una lista con nombres de atributos que son átomos, y un campo que se llama métodos, que lo que tiene es otro registro de etiqueta M con los métodos que tienen su nombre y su implementación. Su nombre y su implementación y su nombre y su implementación. Eso termina siendo una clase. Entonces, en esta función dicen, coja la clase 1, la clase 1 no es un registro así nomás, sino es un registro, digamos, cifrado de alguna manera, con una clave y eso se llama envolver, y desenvolver no permite descifrarlo. Pero lo importante es que entonces la clase 1 tiene unos métodos y unos atributos en el 1 y A1, la clase 2 unos métodos y unos atributos en el 2 y A2, y la clase 3 tiene unos métodos y unos atributos en el 2 y A3. La clase 1 es la que estoy construyendo y quiero heredar de la clase 2 y de la clase 3. Cuando yo construyo una clase que hereda de otras, le construyo, entre otras cosas, los métodos propios de la clase y hereda los que no construyó. Entonces, aquí en MA1 quedan los nombres de los métodos de la clase 1, en MA2 quedan los nombres de los métodos de la clase 2, en MA3 quedan los nombres de los métodos de la clase 3. Y ahora, ¿cómo voy a decidir si puedo hacer ese múltiple o no? Entonces me averiguo si hay métodos en conflicto o no, y si hay atributos en conflicto o no. Si hay métodos en conflicto o atributos en conflicto, pues no puedo heredar. Y si no hay en conflicto, pues heredo. ¿Qué significa que estén en conflicto? ¿Qué significa que estén en conflicto? Significa que haya un método que se llame igual en las dos clases y que no haya sido redefinido en la clase que está heredando. Entonces ahí hay conflicto. Otra razón por la que hay conflicto, que la clase A tenga un atributo, voy a ponerlo aquí al lado izquierdo, que se llame A, y que la clase B tenga un atributo que se llame A, y entonces tampoco sé cuál atributo heredar. Entonces, no sé si voy a heredar el de allí o el de allí, y entonces también hay conflicto. O sea, puede haber conflicto para la herencia múltiple, o porque hay métodos repetidos, sí, repetidos en las que hereo y no redefinidos aquí, e igual pasa con los atributos, que hay atributos que tienen el mismo nombre y no han sido definidos acá. Entonces, ¿qué hago para resolver ese conflicto? Para resolver ese conflicto, eh, entonces lo que hago es averiguar si hay conflicto, bueno, no puedo resolver el conflicto, si hay conflicto no hago herencia. Entonces lo que digo, voy a heredar de la clase 2 y la clase 3, entonces hago la intersección de sus métodos, de los nombres de sus métodos, ¿cierto? Y eso me puede dar que hay dos o tres o un método en común. Entonces, pero resulta que miro si ha sido redefinido en la clase de la que estoy creando. Si ha sido redefinido es porque está en MA1.
Entonces, cojo los que están en la intersección y los restos los que hay en M1. Y con atributos en conflicto hago lo mismo. Cojo los que hay en la intersección y el resto los que hay en A1. Y si los métodos en conflicto son diferentes de 1000, quiere decir que hay métodos en conflicto, entonces lanzo una excepción diciendo que hay invariancia ilegal que no puedo hacer. Si hay atributos en conflicto, lanzo una excepción diciendo que hay invariancia ilegal que no la puedo hacer. Y si no, si no hay conflicto, entonces simplemente creo la nueva clase. ¿Cuál es la nueva clase? La nueva clase va a tener como métodos, va a tener unos métodos y va a tener unos atributos. ¿Cuáles van a ser los atributos de la nueva clase? Pues los atributos de la nueva clase son la unión de los que habían A2 y A3 unido con A1. Eso me da los atributos nuevos de la clase. Y me da los métodos de M2 y M3 eh, unidos con una que se llama adjoin con los de M1. Ese adjoin lo que hace es que si en M1 ya estaba el nombre, no mete el nombre de nuevo, sino que queda el de M1. Ese es el adjoin, el que sirve para implementar como eh, el override de métodos, el método que está sobrescrito. Entonces, eso es lo que hace, y luego el envolver, que lo que hace es volver a ¿cómo se llama? Como a cifrar lo que es una clase para que nadie pueda entrar dentro de ella si no sabe si no tiene la clave para envolver y para desenvolver. Esos son envolver y desenvolver. Dos métodos que me permiten, pues se van a envolver como en una costra, algo, y solo puedo ver lo que hay adentro y lo desenvuelvo con la clave que es. Entonces, este envolver y este desenvolver, cada uno conoce la clave que se creó, entonces por eso ellos se pueden comunicar y pueden envolver y desenvolver cosas. Pero si lo hace cualquier otro que no conozca la clave, pues no va a poder envolver y desenvolver. Los métodos de envolver y desenvolver están dentro de los que yo les paso ahí en OZ para trabajar. Pero, digamos, lo importante es la herencia múltiple. Lo que hace es mirar si hay métodos en conflicto, atributos en conflicto, pues no hay. Y si no hay métodos en conflicto ni atributos en conflicto, pues la herencia no es más que coger los métodos de M1 y meter además los métodos que hay en M2 y en M3 y coger los atributos de A1 que me están definiendo la clase 1 y meter además los de A2 y los de A3. Eso es todo lo que hace, eso es todo lo que hace herencia. No sé si eso resuelve tu pregunta, Oliver. Pues un poco, o sea, un poco, pero es que como tal la duda que yo tenía eran las cosas que se están haciendo adentro. Por ejemplo, lo de, ahorita que ya lo estoy viendo que es que son operaciones de conjuntos, pues es un poquito más claro, pero por ejemplo, lo que me pareció extraño es lo de MA1, MA2, MA3, porque, o sea, lo que yo tenía entendido es que el área del número, no los nombres de los métodos. No, 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 Eh, no, no, venga, venga, venga. Resolvamos los asuntos. Hagámoslo aquí rápido. Si usted tiene un registro, digamos, vamos a ver, un registro que se llama R, que tiene dos campos A, digamos, con un 1 y con un 2, así sencillo. Entonces, hay unas operaciones sobre registros. Esa operación sobre registros se llama arity. Entonces vamos a hacerle aquí browse, voy a mostrar lo que vuelve arity. Si usted le dice a un registro, deme la variedad suya, entonces él le devuelve los nombres, una lista con los nombres de los campos. Es ok, un arity. ok. ¿Listo? Y la Entonces, otra, la otra cosa es, no me queda del todo claro que es que hace el adjoin. vamos. Entonces ahora vamos a ver, eh, eh, vamos a ver entonces el adjoin es una operación entre registros. Vamos a crear otro registro, R y S. Y ese es el registro, no sé, S eh, con campos, voy a poner también A, uno repetido,
3 y B no, C. Sí. Entonces, pues hagamos hagamos una join. Es muy fácil. Browse, join, R con S. A esa vez no la tenía ahorita, no voy a volver a correr. Entonces, el adjoin lo que hace es como unir los registros, pero como había un nombre repetido en el uno, el A, en los dos estaba A, ¿con cuál A se queda? Con el del último. ¿Sí me entiende? Como que el otro lo reescribió, el otro se perdió porque el que cuenta es el del último. ¿Listo? Ok, Entonces, ¿qué está haciendo esto aquí? Dice, como el que cuenta el del último, el que cuenta es el de la clase que estoy definiendo. Si ese tiene un método que se llama M, y aquí hay un método que se llama M, pues él no va a quedar ahí, porque el que importa es el de la clase que estoy definiendo. ¿Listo? Y cuando hago este adjoin de la M2 y M3, si ellas tenían un métodos en conflicto, pues no importa, van a desaparecer porque aquí estaba. O sea, yo no voy a hacer el adjoin, solamente voy a hacer el adjoin si no había métodos en conflicto. Si había métodos en conflicto, no hago el adjoin, entonces la herencia va a fracasar. Luego, esta operación solo la voy a hacer si yo ya sé que no hay métodos en conflicto. ¿Qué significa métodos en conflicto? Que aunque M2 y M3 tengan métodos en conflicto, digamos, métodos que se llaman igual, en N1 están siendo redefinidos. Entonces, cuando haga este adjoint de N1 con lo que venga de aquí, primero que el de N2 y M3, entonces va a preferir al de M3. Pero cuando venga con N1, el que era repetido se va a desaparecer, solo van a quedar los métodos que no eran repetidos. ¿Cierto? Y los que haya definido en N1. ¿De ok, acuerdo? ok. Entonces, bueno, pues la última duda que me quedaría es, después de ver todo esto, o sea, lo primero que se me ocurre pues para hacer algo como lo que piden el punto es, o sea, irlas juntando así como de dos en dos y pues ir recorriendo la lista. ¿Hay algo que esté ignorando con... Exacto, entonces ahora le dicen, si no son dos, sino que son tres, cuatro, cinco, cómo hago la herencia múltiple? Entonces, grosso modo, lo que usted tiene que hacer es exactamente lo mismo, o sea, exactamente lo mismo significa mirar si hay métodos en conflicto en esas de esas que va a heredar. Y si hay métodos en conflicto en esas que va a heredar, mirar que esos métodos en conflicto estén siendo definidos en su clase. Si están siendo definidos en su clase, pues realmente no están en conflicto y puede hacer el adjoint de esas cosas. Es como eso lo que tienen que implementar exactamente. Pero no, digamos, lo único es como ya no son dos, sino que son tres o cuatro o cinco, entonces hay que hacer una función que mire cuáles son los métodos en conflicto eh, para una lista de clases, no para dos clases. Ya, pero o sea, lo que yo decía es que, digamos, si no es posible, por ejemplo, digamos, yo tengo una lista con 5 clases de las cuales pues voy a heredar ahí. No puedo, digamos, irlo a hacer así como por pedacitos, digamos, entonces agarro la primera, lo intento pegarlo con la segunda y entonces luego vuelvo y lo hago con el resto de la lista y así. Esa es una buena pregunta. ¿Funciona? A Ah, eso, bueno, pues habría que probarlo, pero ok, listo. la pregunta es, de pronto, ¿por qué no dividirlo? Pues hagamos la herencia, digamos, por decir algo. Hago la herencia de C1 con C1 es la que voy a crear, de C2 con C3. Y si eso dio resultado, entonces de eso lo derivo con C4. Y si eso dio resultado, lo derivo con C5. Eso es equivalente a mirar si todas al tiempo tenían o de pronto no, o de pronto ahí no me está funcionando. Es por ejemplo, para la pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué heredar de dos clases no fue? Crear la clase uno heredando de C2 y luego coger esa y heredar de C3. Eso sería lo mismo que hacer esto que hicimos. Entonces, Entonces, pues eso es lo que estoy pensando. bueno, pero entonces fíjese que el asunto es que cuando usted hace herencia entre dos nomás, que la clase uno herede de la 2, ahí no hay conflicto en ninguna clase. Entonces, si usted codifica heredar de C2 y C3 como primero C1 de C2 y luego el resultado de C3, pues nunca habrá errores.
Luego, en el resto de los conflictos de métodos, uno no pescaría, porque heredar de una sola nunca pesca conflictos, porque no hay conflictos. En la herencia sencilla no hay conflictos cuando hay herencia múltiple. Ah, ok, ok. Listo. Entonces, si usted codificara herencia múltiple como varias herencias sencillas, no hay errores, entonces hay algo que no funcionará, porque no va a detectar el error del conflicto de método. Porque el orden en que usted haga la herencia va a determinar a qué método le va. Entonces, si usted tiene dos métodos iguales en, uno, en las dos que va a heredar, como aquí, como aquí. Usted tiene dos métodos iguales y lo que hace es decir, yo le doy primero con esta y luego resulta con esta, entonces resulta que cuando le doy, voy a suponer que esta M no estaba aquí, que esa M no estaba ahí. Entonces cuando le doy esta le quedó bien el resultado, pero cuando le doy esta M ya está aquí, entonces como ya está abajo, entonces esta M no hereda, entonces con el primero fue el que le dio prioridad y heredó el método de la de A. Y entonces, y eso no es la herencia múltiple. La herencia múltiple en este caso tiene que dar falla porque hay conflicto de métodos. O sea, usted no puede codificar herencia múltiple como múltiples herencias sencillas. No funciona, porque no cogería los errores de método. Ah, ok, ok, listo. ¿Listo? Bueno, y la otra duda que tenía es en el punto, bueno, pues, que ahora son dos puntos. En el segundo punto, entonces, ¿usted exactamente qué espera en ese punto? Porque se supone que hay que implementar una especie de polimorfismo ahí, ¿cierto? Sí, sí claro que hay que implementar este comportamiento con objeto. ¿Sí? Pero no es solo que funcione, sino que demuestre las competencias que les pedimos, que les pido en la, ¿cómo se llama? En la rúbrica, programación orientada a objetos, con este forito pusimos la rúbrica. Y en la rúbrica dice, le dice, sabe definir y operar con clases usando adecuadamente los conceptos de un objeto, atributos y métodos. O sea, aquí sabe construir clases sin herencia. Y este dice, sabe construir clases con herencia. Entonces, a lo que voy es a que este ejercicio muy bien se podría hacer sin usar evidencia. Pero si usted lo hace sin usar evidencia, cuando yo vaya a evaluarlo, o cuando se vayan a evaluarlo, no van a tener cómo evaluar, no van a tener cómo evaluar si logra usar correctamente las clases definidas con el mecanismo de herencia. Porque si usted no lo usa, pues no puedo decidir si eso lo hizo, entonces me toca no evaluar eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero yo allí? Que creen, entonces, ¿qué quiero con esos ejercicios? Simplemente ver que ustedes logran construir clases directas y clases con herencia. Y lo hacen correctamente y la cosa funciona. Sí, es que preguntaba eso porque leí algo que me pareció extraño y es que dice que todas estas clases deben implementar el método de evaluar y al menos para la suma, o sea, es que lo que como lo estoy imaginando es que debería haber una clase como operación que sea como una superclase y pues de ahí sale suma, diferencia, producto, potencia y pues de ahí heredan y implementan evaluar, pero a mí lo que me como que me descuadra es variable y constante porque es que o sea, al menos, pues, o sea, según yo, no es que estén como tan relacionadas a una operación como para querer de operación, ¿sí me hago entender? Eh, no bien, espérese. ¿Qué es lo que le preocupa? Que Es que en la parte de abajo dice que hay que implementar esas clases que dice ahí, variable, constante, suma, diferencia, producto y potencia, claro, ¿cierto? Y hagan, todas tienen evaluar. claro, Y cada uno evalúa de forma diferente. evaluar una variable, pues debe dar su valor, evaluar una constante, pues debe dar qué constante es, evaluar una suma, pues debe dar la suma, evaluar una diferencia, la diferencia, o sea, como cada clase es una fórmula, o sea, una variable es una fórmula sencilla, una variable, pero una constante también es una fórmula, una suma también es una fórmula, una diferencia, todas son fórmulas. Bueno, pues si lo dice así tiene, o bueno, si lo pone así ya tiene más sentido. Lo que es que me lo estaba imaginando como operación en vez de como fórmula, pero
Ah, bueno, se lo pones así. La idea es, todas son fórmulas, todas son de clase. Aquí este método son todos polinomios que pueden invocar cualquiera que sea objeto, que sea la clase del objeto fórmula. Ah, Y, listo, listo. Ok. claro, hay clases que son diferentes de otras, porque una variable no es lo mismo que una suma. ¿Sí? Y entonces tal vez habrá métodos diferentes. Por ejemplo, le ponen ponerle un valor a una variable. Ese lo tienen las variables, no lo tienen las sumas ni las diferencias en los productos. ¿Listo? Sí, sí, ya con eso ya me quedó más claro. Es que no, o sea, estaba obviando el detalle que, o sea, también una variable y una constante también es una fórmula. Bueno, bueno, ¿qué más inquietudes tienen ustedes, muchachos? Se serán con respecto al taller, con respecto al modelo orientado a objeto. Digamos que también de la que me preguntó al principio eh, Oliver, está, la tengo aquí. Esta es muy importante. O sea, para poder hacer esto es importante entender cómo están hechas las clases. Entonces, que las clases son registros que tienen métodos y atributos es importante. Si no entendieron eso, entonces, cómo van a manipular las clases? No las van a poder manipular. Entonces, ¿qué es una clase? ¿Cómo se modeló una clase en este modelo? Que una clase es un atributo, es un registro que tiene dos atributos, que son los métodos y los atributos, que tiene dos campos, los métodos y los atributos. Los métodos es, de nuevo, los métodos son un registro. Entonces eso lo veo mejor aquí, en este código. Aquí está eso. Mm, Creo que ya casi. Eso. Ay, Dios mío. Es por aquí. Por aquí. Que crearon una clase en los videos, hay una clase que se llama contador, y esa clase tiene unos atributos, tiene un atributo y tiene unos métodos. El atributo se llama val y los métodos se llaman init, browse e int. Entonces, ¿qué es una clase? ¿Cómo se modeló una clase en este lenguaje? Se modeló una clase como un registro que tiene una etiqueta que se llama de alguna manera y que tiene dos campos, atributos y métodos. Atributos con una lista de los nombres de los métodos, de los atributos que son átomos y los métodos que es un registro que tiene como campos los nombres de los métodos y como valor el procedimiento que implementa el método, la implementación del método. ¿Y qué pasó aquí? No sé qué me pasó aquí, muchachos. Entonces yo vuelvo a abrir eso. No sé. Listo. Aquí volví a este. No sé si estoy en la que es o no estoy en la que es. Ahí están los ejemplos que hice correr entonces este no es. Ahí están los ejemplos que hice correr en los videos. Y hay otros aquí. Eso. Ujú.
Ya no encuentro lo que les estaba mostrando. Un segundo. Estaba el contador que dije ahorita que estaban usando. No sé dónde está ese contador. Aquí tampoco está contador. Se me perdió. Pero que se me hicieron. Bueno, ya, no sé qué se me hizo. Lo que les estaba mostrando. Es que no sé por qué se desapareció. ¿Y a qué horas yo salvé eso? Yo no salvé eso. Mm, dame un segundo, yo quiero saber qué pasó. Mm. Mm. Aquí está. Entonces, perdonen, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar? ¿Qué es lo que hay que entender? ¿Qué es una clase? Entonces, una clase no es más que un registro que tiene dos campos, los atributos, una lista, los nombres de los atributos, los métodos, que es un registro que tiene tanto los como campos los nombres de los métodos y como valor su implementación. ¿Qué es la implementación de cada método? La implementación de cada método siempre es un procedimiento que tiene dos parámetros, dos argumentos. Siempre. Todos los métodos son
un procedimiento con dos argumentos. ¿Qué es cada argumento? Uno, el mensaje que le llega al objeto y otro el estado del objeto. Entonces, fíjense que en una clase, aquí estoy creando la clase de contador, en una clase no aparecen los atributos, no aparecen los atributos, o sea, los valores de los atributos, porque los valores de atributos no son de las clases, son de los objetos. Entonces, los atributos como tal van a aparecer realmente cuando yo creo objetos. Mientras yo no creo objetos, en una clase no se guardan atributos, se guardan los nombres de los atributos, pero no los valores de los atributos, porque los valores de atributos le pertenecen a cada objeto. Entonces, ¿qué se guarda en una clase? Los nombres de los atributos que van a tener los objetos de esa clase y los métodos que esos objetos tienen que entender. ¿Qué es un método? Un método, entonces, insisto, no, siempre es un procedimiento que tiene dos parámetros, no más. Uno, que es el mensaje que debe manejar el método, y dos, o sea, digamos que el mensaje es el que invoca el método, y ese que es como el estado de los atributos. Pero hay que entender qué es el estado de atributos. Para eso es la función new. La función new que recibe una clase y un método inicializador. Entonces, ¿qué es lo que hace la función new? La función new crea un objeto. Entonces, ¿qué es un objeto en este modelo? Un objeto en este modelo hay un procedimiento que se llama OBJ, y esto, myNew, devuelve OBJ. O sea que un objeto es un procedimiento, realmente por debajo. Un objeto es un procedimiento. ¿Qué hace ese procedimiento? Ese procedimiento procesa mensajes. Entonces, ¿qué hace un objeto cuando le llega un mensaje? Por ejemplo, llega el mensaje cuando llega y le dice, señor, aquí queda C igual a un contador, y luego le dice, señor C, que es un objeto, incrementa en 6, o señor C, incrementa en 6, o señor C, haga browse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, el señor C es este objeto, que es un procedimiento que recibe como parámetro el mensaje que le mandaron. ¿Qué hace un objeto cuando recibe un mensaje? Entonces, ese objeto llega y dice, me digo cuál es la etiqueta de ese método, porque la etiqueta de ese método es el nombre con el que lo voy a encontrar en el registro de la clase. Entonces, si el método era el método inc, entonces la etiqueta de este mensaje inc de 6 va a dar inc. Y entonces con esa etiqueta yo voy a decir, entonces la etiqueta se llama inc. Entonces voy a decir en el registro de métodos de la clase, que yo sé a cuál clase pertenece el objeto, y averígüese, tráigase el campo inc. ¿Qué es el campo inc? La implementación del método inc. ¿Y lo ejecuto con qué? Lo ejecuto con el mensaje que me acaba de llegar, y lo ejecuto con el estado de los atributos. Pero el estado de atributos lo construí antes de mucho, cuando creo new, yo construí el estado de atributos. ¿Cómo creo? O sea, solo cuando se ejecuta el new, se crea el estado de atributos. ¿Qué son los atributos? Los atributos no son más. Yo tenía en la clase, tengo guardados cómo se llaman los atributos. Entonces, en esta new, los implemento como una lista, perdón, como un registro de celdas. Es un registro de celdas cuyo nombre es el nombre del atributo, cada campo del registro es el nombre del atributo, y el valor es una celda que llega sin inicializar, y solo a medida que le vayan haciendo cosas que vayan haciéndole cosas al objeto, pues esos campos se van inicializando. Entonces, se crea, el estado es un registro que tiene como campos los nombres de los atributos y como valores celdas. Y entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Es lanzar el método init que venía aquí al objeto. Entonces el objeto va a mirar qué es init, y init dice, lo que hace es, si el método decía init valor, entonces ponga en el atributo val ese valor, como ese punto val ya lo creé, y val es el nombre del atributo y es una celda, entonces yo puedo decir a ese punto val, que es una celda, póngale ese valor, y así inicializa el objeto y luego devuelve el objeto. Y eso es lo que hace un objeto, procesar mensajes, dependiendo del mensaje, invocar el método que tenga que invocar, con los parámetros que tenga que invocarlo, y eso funciona, y así funciona. Y eso es lo que hay que entender por debajo
de qué es un método, y qué es una clase y qué es un objeto, para que cuando vayan a implementar la herencia puedan implementarla. Porque si no, ¿cómo crean una nueva clase si no saben cómo son las clases? Realmente la herencia es de clases, lo que hay que entender son las clases, pero, pero, de, pero es importante entender que en las clases no están los atributos están en los objetos cuando los objetos se crean, ¿de acuerdo? Eso es lo que quería decirles con respecto al modelo orientado a objetos. Fíjense que en el modelo no apareció un solo concepto nuevo, no tuvimos que aumentar el modelo con estado. Lo único que hicimos fue crear unas abstracciones lingüísticas dentro de ese modelo con estado. Las abstracciones lingüísticas que se crearon son las de clases, las de crear clases, pero fueron para crear clases y para crear objetos. Entonces, y lo que se hace por debajo es lo que hay aquí, que es lo que se mostró en algunos de los videos. Eso es lo que hay por debajo de crear clases y crear objetos. Pero en el lenguaje hay abstracciones lingüísticas, hay una abstracción lingüística para crear una clase. Creo que crear la clase contador, que tiene un atributo que se llama val, que tiene un método que se llama que tiene un método que se llama init, que tiene otro método que se llama browse, que tiene otro método que se llama inc. Entonces, ya ven por qué los nombres de los métodos eh, son registros, ¿cierto? Porque finalmente eso es, la etiqueta del método es el nombre del campo donde yo guardo los métodos. Y, eh, y esto es como un patrón de cómo son los mensajes que me envían a mí para invocar ese método. Y procesando ese patrón es que mi objeto, cuando procesa ese patrón, ¿qué significa procesar el patrón? Averiguar cuál es la etiqueta e invocar el método de la clase con los parámetros adecuados. Cuando proceso ese patrón es cuando yo realmente invoco los métodos. No sé si eso queda claro. ¿Están ahí, muchachos? Sí, profe. Ah, bueno. Pues no sé si para todos eso es claro o no. Si hay alguna duda que queda por ahí, Jorge. Yo me acuerdo de otra duda que tenía en la parte de control de encapsulación. Vale. Había una parte en la que usted mostraba un diagrama, pues cómo eran los métodos privados. Bueno, supongo que también aplica para los atributos. En el sentido de C++, Java y pues OZ. Y, pero sabes, o sea, ¿sabes a cuál diagrama me refiero? Estoy buscando, sí, mire que aquí lo estoy buscando. Mm, ¿sí? ¿No? ¿No era este? Sí, es ese, sí, es ese. Ujú. Eh, Me pareció extraño porque, o sea, si lo estoy entendiendo bien, eso es lo que me está queriendo decir, es que en cada objeto en C++ y Java puede, o sea, tiene acceso a lo que hay por dentro, o sea, a los atributos privados de los otros, ¿o no? Lo que está diciendo aquí es que C++ y Java tienen una implementación de lo que se llama privado, diferente a la que tiene Smalltalk y OZ, por ejemplo. En C++ y Java, privado significa que, que solamente las instancias de la clase conocen sus atributos. En OZ y Smalltalk, privado significa que tanto las clases como las superclases conocen los atributos y pueden acceder a ellos. O sea, son dos implementaciones diferentes de privado. Y por eso es que uno tiene que tener cuidado cuando a uno le usan esas palabras, porque no todos los lenguajes implementan privado, público, y hay otros protegidos de la misma manera. Entonces, lo que aquí muestra es que en OZ realmente uno implementa el tipo de privacidad que desee con digamos, dejando que los atributos y los métodos puedan ser implementados por medio de nombres. Entonces, los atributos son átomos en principio, y los nombres de los átomos son visibles para todo el mundo. Entonces, cuando yo implemento un atributo o un método con, con un átomo, entonces lo estoy haciendo públicos porque ese átomo lo puede ver todo el mundo y lo puede invocar todo el mundo.
cuando quiero hacer invocaciones privadas, necesito ponerle como nombres a los atributos o a los métodos variables declarativas. Que cuando yo lo hago así en una clase, entonces lo que está haciendo por debajo es que esa variable declarativa la rellena con un nombre, pero un nombre que solo se conoce en el interior de la clase. Y entonces los que están al interior de la clase, por conocer la variable declarativa, pueden acceder al nombre, pero el que está por fuera no. Entonces alguien de afuera no puede invocar métodos de un objeto si no conoce el nombre del método. Y si el nombre del método está protegido, digamos, está codificado por medio de una variable declarativa, si yo no conozco esa variable declarativa, no puedo invocar ese método de ninguna manera. Y de esa manera en OZ se puede implementar el protegido, el privado, y no sé qué, todas esas cosas que hacen los orientados de objetos. Pero este dibujo lo que muestra es que hay diferentes implementaciones de lo que llaman privado en diferentes lenguajes de programación. En Smalltalk se implementa privado diferente de como se implementa en C++ y Java. Entonces, un llamado a, ojo, cuando esté en un lenguaje orientado a objeto, entienda bien lo que significa privado. Si significa que, que, sus, que lo que es privado solo se conoce en, en este contexto que está aquí dibujado, o si lo que es privado solo se conoce en este contexto que está ahí. Entonces, si es el de abajo, estos señores que son objetos de la misma clase son capaces de invocarle, de invocarle métodos a este señor y a este señor porque conocen los métodos que ellos manejan. En cambio, en Smalltalk, por hablar de Smalltalk, eh, este señor I3, ningún otra instancia de la misma clase puede invocarle métodos a él porque no los conocen, son realmente privados de él. La privacidad en C++ y en Java es relativa, es privado, pero no es tan privado. Hay otros que lo pueden conocer. La privacidad en OZ, en OZ y en Smalltalk sí es realmente una privacidad fuerte, digamos, llamémoslo así, donde solo él y los métodos de las superclases pueden llegar a conocer lo que él tiene, pero nadie más, ninguna otra instancia, ningún otro método hermano, ningún otro objeto hermano que sea de la misma clase puede llegar a invocarme mis métodos si yo no los he puesto público. Eso es lo que dice eso es lo que está en este diagrama, Oliver. No sé si aclaré algo o si te sigues con la confusión. No, pero, o sea, yo de todos modos lo entendía, sino que es que, o sea, lo que yo veo es que, y lo que me pareció extraño es que, según eso, las instancias de cada objeto en Java y C++, o sea, usted puede, o sea, puede meter y hacer cosas con los atributos privados de cada una. Exacto, o sea que la privacidad no es tan privada. ¿Eso se puede? O sea, yo no sabía, la verdad. Pues, Yo no uso Java ni C++ con ninguna frecuencia, luego no puedo decirte si eso sigue siendo así o no. Solo sé que cuando se escribió este libro sí era así. Pasa que como hay ok. parches y hay cosas, no sé si hoy en día eso sigue siendo así o no. ¿Sí? Y tampoco sé cómo es en Python, de hecho yo no sé cómo es en Python. A lo que llama la atención con esto es, ojo, que la noción de privacidad no es tan estándar como uno cree. Entonces, lo que es importante es, en todo lenguaje orientado a objeto hay un control de encapsulación. Y ese control de encapsulación tiene que entenderlo porque hace parte de la semántica del asunto. Cuando usted escribe privado, ¿qué significa? Es importante que lo entienda. Si privado significa una cosa como esta, privado significa una cosa como esta, o privado, ¿qué significa en el contexto en que se lo están diciendo? O sea, no es tan estándar ser privado. ¿Qué significa ser privado? Entonces, todo el lenguaje de estos le va a dar un control de encapsulación, le va a permitir decir que hay cosas privadas y cosas públicas, e inclusive hay unos que le meten protegidas. ¿De qué significa privado, protegido y público? Lea bien la semántica del lenguaje de programación, porque hay diferentes implementaciones de eso, es lo que estamos diciendo aquí. Y en OZ, entonces, en lugar de hablar de privacidad público, privado y esas cosas, lo que se tiene es una manera de, eh, de implementar con nombres, de implementar con nombres. Entonces,
yo puedo un método llamarlo con una A mayúscula y no con, fíjense que los métodos eran con minúsculas, porque los métodos eran registros. Los métodos tienen que ser registros que son el patrón con el cual yo invoco los métodos. Pero con una A mayúscula ya no será un registro, porque una A mayúscula no, ustedes saben que tiene un contexto de que es una variable declarativa. Eso lo que significa por dentro, cuando lo leo, es que se crea en A un nuevo nombre y el método se llama con ese nombre. O sea, el método termina así siendo un método con un nombre, con una etiqueta, un registro y esas cosas, solo que ese nombre no lo conozco, no lo conoce sino el que tenga acceso a A. Quien no tenga acceso a A no puede llamar a ese método, no puede invocar, porque no conoce el método, el nombre. Y esa es como la manera como el nuevo Z se controla la encapsulación. Si lo que usted haga en lugar, si lo que usted haga como programador da lugar a algo que funciona así, a algo que funciona así, o algo que funciona de otra manera, pues ya usted es libre de ponerlo a funcionar como usted quiera. Lo que aquí dice es, usted puede implementar lo que llaman privado no Z, implementando, usted lo puede implementar con Mozart, usted lo puede implementar con Mozart lo que llaman privado en Smalltalk, también lo puede implementar con Mozart, usando estos mecanismos que hay aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo típico? Aquí, por ejemplo, están implementando un método protegido, que solamente es accesible desde la clase donde fue definido o creado. Entonces, así es como se implementa un método protegido eh, que, que es con un atributo que tiene, que tiene como valor la variable declarativa con la que está asociada el nombre de un método. De manera que eh, yo pueda pasarle, yo pueda recuperar ese valor por medio de, como esto es una celda, yo puedo recuperar ese valor para luego invocar el método. Y a eso le llaman métodos protegidos. Entonces, ese tal control de capturación es muy fuerte de NoZ. Y típicamente, entonces, la decisión que uno tiene que tomar es si quiere un átomo o un nombre como cabeza de método. Y entonces, depende de qué tomamos esa decisión. Si usted quiere algo público, pues, entonces los átomos son visibles a través de todo el programa y los nombres todos son visibles en el alcance léxico de su creación. Entonces, si usted quiere usar cosas internas, si usted quiere usar sí, cosas internas que no conozcan sino dentro de su clase, use nombres. Y si quiere usar cosas que lo puedan usar desde fuera de su clase, pues use átomos y entonces de esa manera usted comunica las cosas. ¿Qué hacen los lenguajes más populares? Smalltalk, C++ y Java. Todos soportan átomos como cabezas de métodos. O sea, los métodos son públicos siempre. No tienen soporte para los nombres, ¿cierto? El enfoque basado en nombres no es popular todavía. Y entonces, por eso es que a ellos les toca ponerle adicional private, protected y cosas de esas, porque la semántica, los conceptos que tienen adentro no lo dan para modelar eso sin necesidad de tener una sintaxis específica para eso. Eso es lo que tengo para decir sobre eso. Ah, eso es otra cosa que también me acuerdo que tenía duda. No sé exactamente a qué se refiere con nombres. Átomos, pues, son los átomos que hemos venido trabajando hasta ahora en OZ, ¿cierto? Pero, Sí, nos vimos los nombres estaban cuando vimos el modelo, no me acuerdo en cuál, cuando implementamos cuál modelo. Bueno, venga, le muestro de una vez. Le resuelvo la pregunta más bien de pensar cuándo fue que fue eso. Mm, voy a poner por aquí. ¿Cuándo fue que creamos los nombres? No me acuerdo en cuál modelo fue. El modelo, mm, eh, cuando hablamos de tipos, pues no hablamos, pero hay un taller, hay un taller donde les decíamos que implementaran eh, algo con un tipo abstracto de dato seguro y no sé qué más cosas. Pues cuando uno va a leer, eh, cuando uno va a leer sobre los tipos abstractos de datos seguros, entonces se da cuenta que la seguridad de un tipo, ¿qué significa que un tipo abstracto de datos sea seguro?
que no me lo puedan, que otro no pueda, eh, que otro no pueda acceder al dato sin pasar por una interfaz que yo le dé. Entonces, esos son los tipos de factores de datos seguros. Y para implementar la seguridad apareció el concepto de nombre. ¿Qué es un nombre? Pues un nombre es como un átomo, solamente que usted no puede, los átomos usted no puede, los nombres usted no puede, eh, me, me acuerdo si es, yo miro aquí cómo es que es, porque no me acuerdo cuál es la sintaxis exacta. No, sí. Digamos, y voy a declarar B como un átomo, digamos, átomo, átomo. Y voy a hacer un browse de A y voy a hacer un browse, bueno, voy a decir que es A. Aquí voy a escribir A y voy a hacer un browse de B. B. Voy a correr eso. Entonces fíjese que A dijo, yo soy un nombre, pero no sé qué nombre creó adentro. Y B es el átomo que se llama átomo. Los dos son realmente átomos, solo que los nombres son átomos que yo no puedo consultar, no puedo ver, no sé qué tienen por dentro. Puedo sé que son átomos. Entonces, ¿para qué se usan los nombres? Se usan eh, para, para asegurar cosas, ¿cómo se llama? Para envolverlas, para codificarlas de manera que solo se pueda acceder quien tenga esos nombres. Entonces, por ejemplo, si yo creo ahora un registro, un registro, los registros tienen una etiqueta, la R, y tienen unos campos. Entonces, típicamente un campo no puede ser un campo, no puede ser un campo tiene que ser un átomo, ¿cierto? Pero aquí yo puse A, porque A es un átomo realmente. Lo que pasa es que es un átomo eh, escondido en esa variable A. Y no lo puede ver, no lo puede ver. Solo quien conozca A podrá utilizarlo, quien no conozca A no podrá utilizarlo. ¿Sí? Mientras que, no sé, puede ser otro registro. Pues si tú coges el libro y buscas por los nombres, los vas a encontrar. Vas a encontrar los nombres y para qué se usan los nombres. Entre otras cosas, se usan para poder asegurar, para poder darle seguridad a los datos. Entre el punto control otro. Entonces, él sabe, ahora, yo, si yo quiero acceder al campo R, al campo A del registro, yo no me sé el nombre, pero como conozco A, puedo decir R.A y hacer browse R.A y él me va a decir browse R.A. ¿Sí? Ahora, si yo lo hago más, eh, si lo que digo, si hago algo como esto, venga, le digo, eh, eh, Hola, hoy. Quiero guardar contigo la partida. entonces, si yo hago esto, eh, venga, le digo, digamos que A sea conocido por, mm, a ver, voy a poner aquí, oh, voy a poner esto. A es conocido, este no me importa, ahorita, es conocido aquí adentro
Y aquí creo R, un segundo. Y aquí creo R. No, no, in, eso, in, y aquí creo R. End. Entonces, eso. Eso, entonces creo, entonces voy a crear este registro, R, que adentro tiene un campo, fíjate, ahorita pude acceder a él, que adentro tiene un campo que se llama átomo, y que adentro tiene un campo que se llama pues voy a correr esto otra vez. Entonces, en este momento, y yo quiero ver qué tiene, voy a hacer primero esto. Quiero ver qué tiene el campo átomo. Voy a correrlo. Entonces, 6. Ahora quiero ver qué tiene el campo A. Y entonces sale error. ¿Por qué? Porque A es conocido aquí adentro. A no es conocido aquí afuera. Entonces, si yo quiero, ya como A es local a toda esta expresión, entonces lo que yo haga aquí adentro con A se va a poder hacer. Por ejemplo, yo aquí puedo poder hacer un browse R.A. Voy a volver a correr hasta aquí. ¿Sí? Y él me dice que tiene un 5. Pero si aquí afuera yo trato de hacer R.A, me sale un error. No me deja. Me sale un error. Dice, no, señor, yo no sé quién es A, porque A lo conocen es aquí adentro. Entonces, esa es una manera de darle, de crear, ¿cómo se llama? Seguridad en los datos o crear mecanismos de protección de los datos. Para eso son los nombres de Oliver. Ya con eso me queda más claro. Gracias, profe. Bueno, Jorge, Darío, Lina, ¿alguna inquietud? Pregunta. ¿Todos listos para el quiz? ¿Vamos para el quiz entonces? Entonces dejo de grabar.